La historia de Mesopotamia es una sucesión de tentativas de sus diferentes ciudades-estados para dominar a las otras, o bien para mantener su independencia. Y si a lo anterior le sumamos la diversidad de pueblos que poblaron las márgenes del Éufrates y del Tigris, y las constantes invasiones pacíficas y violentas de las tribus nómadas, entonces comprendemos las razones de tantos cambios de poder. Como veíamos en el video de Sumeria, la tercera dinastía de Uruk se vio presionada por los elamitas del este y los semitas del oeste, y estas presiones hicieron que a dicha dinastía pues se la llevara la tiznada. Entonces todo el territorio se fragmentó políticamente en distintos reinos. Posteriormente los amorreos, uno de los tantos pueblos nómadas semitas, hicieron su capital hacia el año de 1900 a.C. Babilonia designaba tanto a esa ciudad como al extenso imperio que los amorreos lograron formar, llamado Primer Imperio Babilónico o Primera Babilonia. Este periodo histórico abarca del año de 1900 a.C. al 1595 a.C. y de sus 11 reyes, el más destacado sin duda fue Hammurabi, quien consiguió unificar de nuevo a Mesopotamia. Otro fue Nabucodonosor, quien hizo de Babilonia la ciudad más imponente de su época, como lo afirmó el historiador griego Heródoto, que la visitó en el siglo V a.C. 3 grupos integraban la sociedad babilónica: los ciudadanos libres, capa superior formada por funcionarios del reino, comerciantes, banqueros y terratenientes; los mushkenú, una especie de clase media integrada por artesanos y empleados al servicio del palacio, arrendatarios y pequeños propietarios de tierra; y en último lugar los esclavos, de los cuales había dos tipos: los permanentes, que eran extranjeros, y los nativos, que caían en esa condición por haber cometido algún delito. La población acadia y sumeria, antiguos habitantes del reino, tenían los mismos derechos que los amorreos. La economía no estaba manejada exclusivamente por el palacio o el templo. Parte de las tierras eran propiedad de los particulares y otras se entregaban a arrendatarios, quienes utilizaban mano de obra de jornaleros o esclavos. En caso de guerra, los arrendatarios del Estado eran incorporados al ejército, y si morían, su arrendamiento se transfería a sus hijos, o a su viuda si estos eran menores de edad. El templo era una institución más entre las que formaban la ciudad y el Estado, y poseía propiedades para su mantenimiento, a las que se agregaban donaciones de los fieles. El templo, por extraño que parezca, actuaba también como banco y daba préstamos, generalmente a menor interés que los banqueros particulares. Los ingresos del reino provenían de los arrendamientos, los impuestos, los tributos de los dominios y el botín recogido en las campañas militares. La administración pública requería numerosos funcionarios, pero incluso los gobernadores de las ciudades debían dirigirse al rey para decidir hasta los asuntos de menor importancia. El reino tenía a su cargo la construcción de edificios públicos, las fortificaciones, las obras de riego, la canalización, etc. Uno de los documentos más valiosos de esta época es el famoso Código de Hammurabi, tallado en un bloque de diorita que todavía se conserva. Sus 280 artículos, consagrados a Samas, el dios de la justicia, buscaban hacer resplandecer el derecho, perseguir a los perversos y malhechores e impedir que el fuerte maltrate al débil. Su variada temática legisla sobre el robo, el encubrimiento, el homicidio, el rapto, el adulterio,
el divorcio, la incompetencia profesional y la esclavitud. La aplicación de la ley del talión, que hacía pagar ojo por ojo y diente por diente, estaba en el código de Hammurabi, y le dio a este una severidad que no tenían los antecedentes sumerios que le sirvieron de modelo. Pero el imperio de Hammurabi perduraría mucho menos que sus leyes. Su hijo Sumsuyona, que reinó entre el año 1749 y 1712 a.C., tuvo que sofocar rebeliones en Uruk y Uruk, antiguas ciudades sumerias, en tanto que tribus casitas de los márgenes sagros presionaban sobre el reino. Rechazados los casitas, se establecieron cerca de la ciudad de Mari, muy al norte, y adoptaron el idioma acadio. Se supone que luego de tiempo los casitas se introdujeron pacíficamente en el territorio babilónico, mientras que otros pueblos vecinos o remotos presionaban sobre Mesopotamia, como los hititas que, alrededor del 1600 a.C., llegaron hasta la misma Babilonia. Las tropas del rey Mursil I ocuparon y saquearon la ciudad, poniendo fin a la primera dinastía babilónica. Pero los hititas no se instalaron en Babilonia, y Mursil I regresó poco después a su tierra con un rico botín. Aunque esta es tenida como una etapa oscura, se cree que los casitas, aliados de los hititas, en su campaña contra Babilonia, ocuparon el poder cuando estos partieron y fundaron una dinastía. Los casitas reorganizaron el reino, guerreando o negociando con los diferentes pueblos que lo habitaron, y dominaron las zonas vecinas que les permitieron controlar rutas para su comercio exterior. En esa época Egipto mantenía colonias en lo que hoy en día es Siria y Palestina. Los casitas también penetraron en la región, pero respetando los intereses de los poderosos faraones. Hacia el 1457 a.C., Tutmosis III llegó hasta el norte del Éufrates persiguiendo a los mitanios que asolaban las colonias siro-palestinas de Egipto. Esta circunstancia provocó el encuentro de un faraón con un rey de Babilonia, estableciéndose entonces cordiales relaciones entre ambos reinos. Posteriormente, en el siglo XIII a.C., los casitas se vieron amenazados por un pueblo del Alto Tigris, los asirios. Los asirios eran antiguos ocupantes del norte de Mesopotamia, sometidos sucesivamente por sumerios, acadios, hititas y casitas. Su región era pobre, fría y limitada por el Tigris y las montañas del este. Las invasiones y la vida dura habían hecho de ellos formidables guerreros. Bajo el reinado de Tukulti-Ninurte, del 1244 al 1208 a.C., los asirios comenzaron a extenderse por Mesopotamia y terminaron por derrotar al rey casita Castiliash, apoderándose de Babilonia y controlando todo Akkad y Sumer. Por 2 veces los asirios arrasaron la capital, de la que sacaron todas sus riquezas y millares de prisioneros que llevaron a su país. Con esa riqueza y esa mano de obra, Tukulti-Ninurte embelleció su capital, Assur, con palacios y templos para sus numerosos dioses. La primera dinastía siria de Babilonia duró pocos años. Los casitas recuperaron el poder y sometieron nuevamente a los asirios, pero en el reinado de Tiglat-Pileser I, Asiria se independizó de Babilonia e impuso su dominio en Armenia, el desierto de Siria y los importantes puertos de Biblos y Sidón en el Mediterráneo. Más tarde, estos implacables guerreros cayeron sobre los dominios babilónicos y conquistaron casi toda Mesopotamia. Nadie podía ignorar la potencia de Asiria. El propio faraón envió una embajada a Tiglat-Pileser con magníficos presentes durante este periodo. Pero a la muerte de Tiglat-Pileser, Asiria comenzó a debilitarse nuevamente. Quizá
por las pérdidas humanas que costaban las permanentes campañas militares, aunque fueran victoriosas. El avance incontenible de otras tribus nómadas, como los arameos, se extendió por el norte de Siria y partes del centro y sur mesopotámico. Asiria se replegó hacia su región. 100 años más tarde, reiniciaría su política de expansión, basada en la superioridad de sus ejércitos. Esta superioridad no fue una consecuencia exclusiva del valor personal. La organización, el entrenamiento y la particularidad de sus armas contribuyeron a ella. Los asirios estuvieron entre los primeros en utilizar el hierro en sus armas ofensivas, pero su arma más temible era el carro de combate, tirado por 2 caballos. A bordo llevaba 3 hombres: el conductor, el escudero y el combatiente. Por su velocidad, era un arma de sorpresa. Por su contundencia, una fuerza de choque. 2 tipos de infantería ligera y pesada permitían usos tácticos diferentes: mayor velocidad o mayor protección o fuerza. Hacia el año 800 a.C., los asirios contaban con caballería. Sus jinetes usaban corazas flexibles y botas altas que protegían sus piernas, llamados catafractas. Estos soldados fueron los primeros arqueros montados del mundo. Durante 400 años, los ejércitos asirios diseminaron destrucción y terror por donde pasaron. Hacia el año 800 a.C., el trono le correspondió al niño Adad-Nimirari III, cuya madre, Semiramis, asumió el poder real, hecho inaudito en las tradiciones asirias. Un historiador griego relató más tarde la leyenda de esta mujer enérgica y dominante, representándola como diosa y reina, una gran general y estadista. En el año 729 a.C., Teglatpalazar III conquistó Asia Menor y toda Babilonia, cuya población ya toleraba el gobierno de un príncipe caldeo, pueblo semítico que había penetrado desde el sur de Mesopotamia. El rey asirio ocupó el trono de los antiguos monarcas babilónicos, adoptando sus costumbres y sus ritos. El imperio asirio creció todavía más durante la dinastía de los Sargónidas, fundada por Sargón II, que no pertenecía a la familia real, en el año 721 a.C. Sargón ocupó Israel y su capital Samaria. En el norte de Mesopotamia terminó con los restos del imperio hitita. En el noreste se apoderó de la gran ciudad comercial de Carquemish y llegó hasta los lagos de Guará y Urmay. Pero en ese momento debió regresar rápidamente a Babilonia para destronar a un usurpador y para ocupar todo el territorio hasta el Golfo Pérsico. Posteriormente, cuando ya dominaba todos los territorios entre el Éufrates y el Mediterráneo, el rey Asarjadón planeó un ataque contra Egipto en el año 671 a.C. Haciendo de fenicios y árabes sus aliados, Asarjadón avanzó hacia la tierra de las pirámides. Los egipcios salieron a su encuentro, pero fueron derrotados cerca de sus fronteras. Asarjadón ocupó el delta del Nilo y entró en Memphis, casi sin resistencia. Pero el Medio y el Alto Egipto continuaron independientes. A la muerte de este rey, el imperio se dividió entre sus 2 hijos. Asarbanipal recibió a Siria y sus colonias. Samasumukin obtuvo Caldea y la antigua Sumer. Asarbanipal marchó hacia Egipto y ocupó gran parte del país, apoderándose de la ciudad de Tebas en el año 663 a.C. Pero la ocupación fue resistida, por lo que 3 años más tarde, el rey asirio debió regresar a Tebas, esta vez consiguiendo saquearla.
toda la riqueza de la grandiosa ciudad egipcia, 2 obeliscos intactos y hasta las puertas del templo, junto con millares de prisioneros, fueron el botín de Assurbanipal, que, según él mismo nos cuenta, regresó con las manos llenas hasta Nínive, felizmente victorioso. Sin embargo, en el año 648 a.C., su hermano, a quien se había nombrado rey de Babilonia, se sublevó, apoyado por Egipto, Libia, Palestina y Siria. Assurbanipal sitió Babilonia hasta conseguir rendirla. Para no enfrentarse a su triunfal hermano, Samasumukin se desvivió, y Babilonia dejó de ser un reino, y se convirtió en una provincia siria. Poco después, otra rebelión sacudió el reino, la de los elamitas, al sureste de Mesopotamia. Assurbanipal cayó sobre la región a sangre y fuego, destruyendo su importante y antigua capital, Susa. Este enérgico rey, gran estratega y sutil político, se preocupó por conservar el patrimonio cultural de su pueblo y de aquellos que sojuzgó. En su palacio de Nínive, la capital imperial, además del voluminoso archivo real, se encontraron más de 25.000 obras literarias, entre los que había tratados de medicina, textos de astronomía, astrología y anatomía, así como plegarias e himnos religiosos. Al morir Assurbanipal en el año 626 a.C., el imperio asirio comenzó a resquebrajarse. Babilonia se independizó al año siguiente, con la jefatura de Nabopolassar, de origen caldeo, mientras que los medos, un pueblo indoeuropeo que habitaba la meseta del Irán, invadió Mesopotamia. El rey medo, Fraortes, atacó a Nínive, pero murió en la batalla sin capturar la ciudad. Pocos años después, Nabopolassar atacó a la capital asiria, pero también fracasó. El imperio sería vencido recién cuando Nabopolassar se unió con Claxares, hijo de Fraortes. Una serie de batallas llevaron a los medos y caldeos hasta la misma Nínive, que sería arrasada hasta sus cimientos. Los vencedores se repartieron el imperio asirio. Para los medos, el norte de Mesopotamia, los dominios de Asia Menor y la propia Siria. Para los caldeos, el centro y sur de Mesopotamia, Elam, Palestina y Siria. Nabopolassar fue el fundador de la dinastía caldea que inicia el segundo imperio babilónico o caldeo, que abarca desde el año 612 al 539 a.C. Cuando en el año 605 a.C. aproximadamente Egipto invadió Siria, el rey caldeo envió a su hijo Nabucodonosor a reconquistarla. La batalla principal se dio cerca de Carquemish. Nabucodonosor derrotó a los egipcios y los persiguió hasta sus propias fronteras. Pero la muerte de su padre lo obligó a interrumpir la campaña y a regresar a Babilonia para ser coronado. Años más tarde, Nabucodonosor invadió el reino de Judá, saqueó Jerusalén y envió a más de 3.000 prisioneros judíos a Babilonia. Nabucodonosor instaló en el trono de Judá a un hombre de su confianza, Sedecias, pero este lo traicionó aliándose con Fenicia y Egipto 10 años más tarde. El rey caldeo regresó entonces a Palestina, saqueó y destruyó Jerusalén y puso sitio a la ciudad de Tiro, en Fenicia, de principal importancia marítima, y rendirla le llevó 13 años de asedio. Finalmente, en el 568 a.C., Nabucodonosor pudo invadir Egipto. El faraón Amosis pidió auxilio a los mercenarios griegos de Jonia, pero poco se sabe del resultado de este conflicto entre Egipto
y el Imperio Caldeo. Aún sin Egipto, el Imperio Caldeo dominaba un inmenso territorio de donde extraía grupos humanos, tributos y materias primas. Controlaba además importantes rutas comerciales. Nabucodonosor hizo de Babilonia la ciudad más importante de su época. Pero todo el esplendor que reflejaba la capital imperial no fue suficiente para evitar que los problemas políticos se agudizaran a la muerte de Nabucodonosor. Esto en el año 562 a.C. En 6 años, 3 reyes se sucedieron en Babilonia. El último, hijo de un general caldeo, fue asesinado a poco de subir al trono. Por una conspiración que entronizó a Nabonido, el último rey del imperio babilónico. Nabonido no era caldeo ni babilónico, sino arameo, e hijo de una sacerdotisa del dios Sin, muy venerado por los asirios. Las ideas religiosas de su madre influyeron en el rey arameo, lo que hizo que fuera resistido por el clero babilónico y los nobles caldeos desplazados. Por su parte, los persas, otro pueblo indoeuropeo, habían derrotado a los medos, aliados de Babilonia, y amenazaban al imperio mesopotámico. Nabonido delegó transitoriamente el poder en su hijo Belsar y partió hacia Ambia, donde conquistó varias ciudades y reclutó tropas de origen semítico para enfrentar al creciente poderío de los persas. Las conquistas exteriores de Nabonido parecieron consolidar su posición, pero no consiguieron aplacar la oposición interna del clero y la población caldea. En el año 539 a.C., los persas conquistaron varias ciudades de Mesopotamia. Un gobernador babilónico plegado a los persas entró con sus tropas en la fortificada capital sin tener que combatir. Días después, Ciro el Grande entró triunfante en Babilonia, prometiendo respetar la ciudad y las ideas religiosas. La dominación semita sobre Mesopotamia terminaba para siempre. La región y su deslumbrante capital pasarían a ser parte del imperio persa. Si te gusta mi trabajo, por favor, suscríbete, activa las notificaciones y comparte el video con tus amigos. Eso es algo que me ayudaría bastante. Mi nombre es Ajay López y te deseo un día histórico.